La década de los 60 fueron años muy calientes en la llamada Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban con el futuro mundial. Para Latinoamérica, la marea roja se extendía coqueteando con los sueños de igualdad social y justicia de miles de jóvenes de la época. Jóvenes que fueron inmolados, llevados a una lucha que aún en nuestros días busca justificación. En Venezuela, eran los tiempos de la guerrilla comunista que operaba en las principales regiones y ciudades. Ataques y emboscadas a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, terrorismo urbano, voladuras de oleoductos y alzamientos militares de extrema izquierda fueron los hechos más característicos de esa época. Este fue el marco de la más dura y sangrienta de las insurrecciones armadas en los 60, que costó centenares de vidas. El hecho recorrió las primeras planas en el mundo y causó un trauma nacional. Fue una situación muy delicada, una de las más importantes bases navales del Caribe, y prácticamente toda la ciudad de Puerto Cabello estaban tomadas por unidades guerrilleras rebeldes, apoyadas por elementos cívico-militares de extrema izquierda en una encarnizada y fratricida lucha de 2 días de duración, que dejó cientos de víctimas. Esta es la historia. El porteñazo. Anatomía de una rebelión. Se respiraba en Venezuela el período posterior a la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y el primer régimen democrático escogido por elecciones libres. El presidente era Rómulo Betancourt. La socialdemocracia había tomado las riendas del país, pero existía un grupo que ansiaba el poder. Casi desde sus inicios ha tenido que encarar el régimen el problema de la agitación causada por grupos de extrema izquierda. Causa preocupación el hecho de que la gran mayoría de estos agitadores callejeros son jóvenes menores de edad, casi niños, lanzados a las calles por sus irresponsables dirigentes. Pero en estos motines que destruyen propiedades populares se nota la ausencia del auténtico pueblo venezolano. Disturbios callejeros, guerrilla urbana, bombas e incluso el sonado atentado al presidente Betancourt calentaban el ambiente. El Partido Comunista pretendía hacerse del gobierno no por la vía de los votos, sino a través del uso de la fuerza. Se produce en el marzo del 61 el tercer congreso del Partido Comunista de Venezuela. Hay que resaltar que allí hubo esta conclusión: la toma del poder no es por la vía electoral, sino por la vía armada. El próximo congreso de este Partido Comunista de Venezuela lo haremos desde el poder. Así terminó el discurso del secretario general del Partido Comunista, Jesús Faría. Señores, esto es un impacto inenarrable, es un impacto grande. Estaba decretada la lucha armada. El origen de esta respuesta del Partido Comunista es evidente. Betancourt conoce bien al comunismo y el agregado revolucionario lo hace cada vez más peligroso para la estabilidad del continente y de la naciente democracia. Es por esto que, al establecer el gobierno, la posición de la socialdemocracia fue clara. Queda excluido el Partido Comunista. Y Betancourt va a ser muy claro el 13 de febrero del 59, cuando toma el poder, va a ser muy claro en decir por qué se excluyó al Partido Comunista. Se le excluyó porque su filosofía política era contraria a la democracia. Contraria a la democracia. Rápidamente va a ocurrir un fenómeno que va a incidir definitivamente en la política venezolana
y particularmente en la juventud venezolana. Me refiero a la Revolución Cubana. Al estallar la Revolución Cubana, estos jóvenes que hacen gala de una gran inquietud, que hacen gala de unas energías que no están canalizadas, de una aspiración que no saben calificar exactamente, esta juventud comienza a ver en la Revolución Cubana algo distinto a lo que aquí está ocurriendo. Y estos jóvenes empiezan a ver y a escuchar una cosa que se llama la revolución. La revolución. Y comienzan a ver y a escuchar algo que se llama el territorio libre de América. Y comienzan a escuchar Radio Habana, Cuba. Y comienzan a escuchar himnos revolucionarios, himnos guerrilleros, el llamado a los milicianos. Inmediatamente para el joven se le plantea una especie de drama, de gran drama. Aquí no tenemos milicianos, aquí tenemos gente que se unió para servir a alguien. Y Betancur, al tomar posesión, simplemente ha dicho que están excluidos los comunistas. Y por supuesto el joven comunista, como el que más se siente, digamos así, ofendido, alarmado, está frente a un reto. ¿Qué hacer? El joven comunista materialmente no sabe mucho qué hacer, pero tiene un ejemplo del hacer, de lo que se debería hacer, que es el ejemplo cubano. Estos ingredientes formarían una mezcla explosiva, pero haría falta una mecha para establecer el escenario de la guerra de guerrillas, siguiendo el manual escrito por Ernesto Che Guevara. Así que solo faltaba minar al elemento militar para usarlo en la conquista de sus objetivos, seduciéndolo con una propuesta nacionalista y revolucionaria. Algunos oficiales traicionan su juramento de servir a la patria y se embarcarían en la aventura. Las fuerzas revolucionarias, o así llamadas, entienden que necesitan aliarse con el factor militar para avanzar en su política. Y es por ello que se echa mano del viejo esquema de la unidad cívico-militar, que no es nada nuevo. La unidad cívico-militar del 45, la unidad cívico-militar del 48, la unidad cívico-militar del 58, no hay nada nuevo. Lo único nuevo es que esta unidad cívico-militar ahora la promueve fundamentalmente la Fuerza Revolucionaria y específicamente el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ambos movimientos señalan que tienen fuerzas militares que son hasta militantes de sus partidos. En efecto, si no son exactamente militantes, había militares afectos al comunismo o al movimiento de izquierda revolucionaria. Y estos movimientos cívico-militar en formación entendieron que sí, que era la manera de derrocar el gobierno de Rómulo Betancourt. Porque para Betancourt es muy claro que al comunismo hay que detenerlo.